dance through the highways, and on we'll Los seres humanos recibimos simultáneamente un enorme caudal de información del ambiente a través de nuestras modalidades sensoriales: visión, audición, tacto, etc. Sin embargo, solo somos conscientes de aquella información que selecciona nuestro filtro atencional. De no existir este proceso de selección, se producirían problemas de concentración, pues nuestro cerebro colapsaría por la sobrecarga de información que tendría que procesar. Precisamente, los problemas de aprendizaje residen en gran parte en los déficits atencionales causados por estímulos distractores que no pueden ser inhibidos. La atención tiene tres modalidades: sostenida, selectiva y dividida, que actúan como un sistema para ajustar el esfuerzo a las demandas de las tareas. La metaatención es la conciencia que tenemos de este importante proceso neuropsicológico y la posibilidad de usar estrategias para regular nuestra capacidad selectiva, de inhibir los estímulos distractores y elevar nuestra eficiencia en tareas cognitivas. ¿Qué es la metaatención? La metaatención hace referencia a la toma de conciencia de cómo funciona y qué variables afectan nuestra propia atención. Asimismo, el control de nuestra atención implica usar estrategias para concentrarse y evitar la distracción. La metaatención es una habilidad metacognitiva, por lo tanto debemos entender qué es la metacognición. Etimología de metacognición. Metacognición significa conocimiento sobre el conocimiento. Hace referencia a un plano de conciencia paralela que es meta, es decir, suspendida por encima de la actividad mental con el propósito de evaluar los propios procesos cognitivos. La metacognición es posible por la introspección o habla autodirigida. La metacognición es la metaconciencia. Es el proceso por el cual el aprendiz autoevalúa sus propios conocimientos y procesos mentales para hacerlos más conscientes y eficientes en situaciones de aprendizaje y resolución de problemas. En otras palabras, la metacognición es la conciencia reflexiva, la capacidad de pensar y volver a pensar sobre nuestros procesos mentales. ¿Cómo se desarrollan las habilidades metacognitivas? Las habilidades metacognitivas se basan en un procedimiento de interrogación introspectiva. Es decir, el aprendiz se autointerroga para planificar, supervisar y evaluar su propio proceso de solución. Lev Vygotsky nació en 1896 y murió en 1934. Es conocido como el Mozart de la psicología. Fue el creador del concepto metaconsciente. Noción vygotskiana de conciencia. Es el objeto fundamental de la investigación psicológica. Es un constructo científico necesario. La negación de la conciencia ha llevado a la crisis de la psicología. La conciencia da unidad a la mente humana. La conciencia permite la comprensión subjetiva de los fenómenos psicológicos como estados internos accesibles mediante la introspección. La conciencia es la organización observable objetivamente del comportamiento impuesta a través de la participación en las prácticas socioculturales como la educación. Vygotsky derivó el concepto metaconsciencia a partir de la palabra rusa «znание»,
Conocimiento significa Snani, conciencia Sasnani, co-conocimiento. Metaconciencia o Sosnani, sobre el conocimiento. Los procesos de dar conciencia se da en funciones de conciencia intelectual y conciencia afectiva. John Flavel modernizó el concepto metaconciencia denominándolo metacognición. Y desarrolla este concepto en su libro El desarrollo cognitivo. John Flavel plantea que existen 4 categorías de interrogantes que el aprendiz debe hacerse para desarrollar sus habilidades para la metatensión. Una de estas categorías es objetivos cognitivos. Controlar la atención para cumplir con los objetivos cognitivos de una tarea. Por ejemplo, en la tarea de leer el capítulo de un libro, debemos generar interrogantes metacognitivas. ¿Puedo mantener la concentración en la lectura o algo me distrae? ¿Cuánto tiempo me tomará leer este capítulo? ¿Estoy entendiendo el párrafo o lo vuelvo a leer? Experiencias metacognitivas. Tomar conciencia de las consecuencias afectivas de la distracción. Evaluar si la distracción afecta la comprensión de la lectura, sensación de saber o no, y sus consecuencias afectivas. ¿Estoy ansioso porque me olvido de los conceptos? Las emociones de miedo, ansiedad, aprensión, nerviosismo, incertidumbre, activa el mecanismo de condicionamiento clásico y puede generar fobia a la tarea. Conocimientos metacognitivos. Controlar nuestra atención en la tarea cognitiva. Saber si requiero atender durante 1 o 2 horas. Y la demanda de la tarea. Saber cuánto esfuerzo requiere mi atención sostenida. Conocimientos declarativos. Por ejemplo, saber que nuestra comprensión lectora es pobre porque no me concentro. Conocimientos procedimentales. Conocimientos estratégicos para evitar la distracción. Apagar la radio y el celular. Conocimientos estratégicos para la atención. Estrategias para la atención selectiva. Controlar los potenciales distractores. Apagar la radio, la televisión y el teléfono celular. Estudiar en un lugar tranquilo. Estrategias para la atención dividida. Saber que podemos hacer 2 tareas simultáneas, siempre y cuando sean automatizables y rutinarias, pero no podemos resolver al mismo tiempo problemas de matemáticas y escuchar radio o ver televisión. Estrategias para la atención sostenida. Ser disciplinado con mis horarios de sueño y recreación para estar bien descansado. Cumplir mis horarios de estudio, planificar descansos intermedios y realizar alguna actividad relajante. Modalidades de metacognición. Metaatención, metamemoria, metalenguaje, metapensamiento, metamotivación y metaaprendizaje. ¿Cómo podemos desarrollar la metaatención? La atención es un concepto polisémico ya que está relacionado con la conciencia. Y la conciencia es vigilia, acción voluntaria, atención, monitorización de estados internos, expresabilidad, introspección y autoconocimiento. También es un concepto multidimensional, ya que tiene multiplicidad de definiciones y teorías. Es difícil determinar su lugar, si es que es primera o última etapa en el sistema cognitivo. Alexander Luria define la atención como el proceso de vigilancia sobre el curso de la actividad mental. Es la selección de la información necesaria, consolidación de los programas de acción elegibles y control del curso de acción. Alexander Luria acepta 2 tipos de atención. Atención involuntaria, producida por un estímulo intenso, nuevo o interesante. Reflejo de orientación, es innata. Por ejemplo, los fuegos artificiales. Atención voluntaria, implica un plan, selección, concentración y control. Es de origen social y exclusivamente humana. Por ejemplo, leer. Existen otras clasificaciones de atención.
Atención interna, a los propios procesos y representaciones mentales. Y externa, a los sucesos ambientales o propiocépticos. Atención voluntaria, consciente, e involuntaria, automática, según el grado de control que realiza el sujeto al acto atencional, definido por Luria, Schifrin y Postman. Atención visual y atención auditiva, según la modalidad sensorial. Atención selectiva, atención dividida y atención sostenida, según los mecanismos implicados en el cerebro. William James, fundador de la psicología norteamericana, fue el primero que investigó el concepto de atención. William James mencionaba que la atención es la toma de posesión por parte de la mente, de una forma clara y vívida, de uno de muchos posibles objetos o formas de pensamiento presentados simultáneamente. Su esencia es la focalización y concentración de la conciencia. Implica dejar de lado algunas cosas para poder tratar de forma efectiva otras. Funciones de la atención. Encontramos 4 principales funciones de la atención, las cuales son la atención selectiva. La atención selectiva va a constar de prestar atención a algunos estímulos e ignorar otros. Por ejemplo, prestar atención a la lectura de un texto o a la escucha de una conferencia, al mismo tiempo que ignoramos otros estímulos, tales como un radio o un televisor. Aquí tenemos un ejemplo. Vemos una imagen con puros 9 y nuestra tarea aquí es encontrar el número 8. Entonces, utilizando la atención selectiva, uno va a poder encontrar ese número. La atención dividida se va a encargar de distribuir nuestros recursos de atención para así coordinar y ejecutar 2 o más tareas al mismo tiempo. Por ejemplo, los choferes experimentados pueden conversar fácilmente mientras manejan en la mayoría de las circunstancias, pero si otro vehículo parece estar viniendo en dirección a su carro, ellos rápidamente transfieren toda su atención de la conversación al acto de manejar. En la atención vigilante, se espera atentamente y se detecta la aparición de un estímulo específico. Por ejemplo, cuando estamos en una calle oscura, podemos estar alertas para detectar escenas o sonidos peligrosos. O después de un terremoto, donde podemos estar alertas a un escape de gas o de humo. En la exploración, vamos a detectar activamente estímulos particulares. Ejemplo, si detectamos el humo, vamos a activar la atención vigilante. También se va a poder ejecutar una activa exploración para detectar el origen del humo y se va a explorar cuando buscamos las llaves u otros objetos perdidos. Niveles de explicación completa de la atención. Tenemos la atención. Está dividida en 3 planos. Intencional, el para qué sirve. Computacional, cómo trabaja. Plano físico. La génesis de la atención. La génesis va a ser una noción crucial para la explicación. Se va a tener una visión genética de las funciones mentales. Va a haber procesos, mecanismos y factores de la atención. No solo es describir aspecto externo de la actividad atencional, sino se debe explicar. Ahora, la explicación de la atención implica reconstrucciones genéticas de la actividad cognitiva de un sujeto. Integración de métodos genéticos. Tenemos a la filogénesis, que es el mecanismo necesario para la adaptación y supervivencia. A la ontogénesis, que va a constar de 2 niveles de desarrollo, uno biológico, que sería la maduración, y otro de origen social, la comunicación humana. También tenemos lo microgenético, que es el procesamiento de información automática e implícita. Por último, lo histórico-cultural, que se viene a dar una mediación semiótica con el lenguaje, o sea, el procesamiento explícito. Ahora vamos a hacer el análisis filogenético de la metatensión. Un análisis filogenético va a implicar unidades de tiempo de miles de años. Como vemos en la imagen, vemos la evolución del hombre, de cómo pasó desde ser un animal a un animal racional. Acá también hemos
como dice, se ha evolucionado filogenéticamente con un sistema atencional muy eficiente, para así seleccionar la información de un mundo lleno de estímulos. Evolución filogenética de la atención visual. Se da una convergencia binocular de los animales cazadores. Como podemos ver, tenemos un gato y un conejo. Ahora, en la atención visual se da la convergencia binocular por la actividad de cacería. Los procesos mentales matizados, ya sean las cogniciones, las emociones y el ser, mediante una acción mediada, o sea, el agente, instrumento, se va a llegar a un producto. Aquí también encontramos las herramientas y los signos y también el cuadro de la orientación social. Modelo neuroanatómico modular de la atención, Posner y Peterson. Tenemos a la anatomía de redes neurales atencionales, donde encontramos la alerta, tanto exógena y endógena. También la orientación espacial y atención ejecutiva. Las estructuras neuronales que componen el sistema atencional del cerebro son la base de las funciones de la atención selectiva, dividida y sostenida. Dentro de los circuitos neuronales del sistema de alerta tenemos al área frontal, quien va a realizar la regulación del sistema central. También tenemos al tálamo, quien se encarga del encendido del sistema de alerta, y por último al área posterior parietal, quien se encarga del nivel de activación. Los circuitos neuronales. Tenemos al sistema de orientación y al sistema ejecutivo. Dentro del sistema de orientación encontramos al campo ocular frontal, donde se da la atención visual hacia un estímulo relevante, ya sea la atención selectiva y la activa. Encontramos al lóbulo parietal superior, donde se da la localización espacial de los estímulos. También a la unión tempoparietal, donde encontramos la atención auditiva. El núcleo pulvinar del tálamo, donde se está alerta ante un estímulo inusual, sorpresivo y novedoso. Por último, al culículo superior, donde se encuentra la vigilancia continua. En el sistema de ejecutivo tenemos a la corteza prefrontal, donde tenemos el control voluntario de la atención, que exige planificación, desarrollo de estrategias, resolución de conflictos o emisión de estas ante situaciones novedosas. Y por último, al giro cingulado anterior, donde están los procesos de atención focalizada y selectiva. En el análisis ontogenético de la metatensión encontramos que un análisis ontogenético implica unidades de tiempo de meses y años. Teorías de sistemas psicológicos de Lev Vygotsky. Lev Vygotsky, nacido en 1896 y falleció en 1934, también conocido como el Mozart de la psicología. Ahora vamos a ver los factores del desarrollo según Lev Vygotsky. Nos da la maduración del sistema nervioso y endocrino y la interacción social, que viene a ser la comunicación humana y la educación. Ahora, también, según Lev Vygotsky, la mente está formada por funciones psicológicas elementales. ¿A qué vamos? A las emociones, a la percepción automática, la atención involuntaria. Y en la atención involuntaria encontramos a los reflejos de succión, la defensa, la orientación, etc. También encontramos las memorias biológicas. Ahora tenemos las funciones psicológicas superiores, donde vamos a encontrar la percepción inteligente, la atención voluntaria, memorias sociales, ya sea las semánticas, las episódicas, y por último, a los sentimientos. Según Vygotsky, las funciones psicológicas forman sistemas, y Alexander Luria dice que los denominó sistemas funcionales complejos del cerebro, o sea, redes funcionales neurocognitivas.
Demostración de los sistemas psicológicos. Reconocer un rostro implica atención, percepción, memorias, lenguaje, movimientos, pensamientos, emociones. Lev Vygotsky en 1930 escribió un artículo llamado Sobre los sistemas psicológicos. Es por ello que le denominan el psicólogo que vino del futuro, pues se adelantó 40 años a la psicología cognitiva, cuyo primer modelo de sistema psicológico era la memoria de trabajo de Alan Baddeley, de 1974. Una prueba de que las funciones psicológicas forman sistemas es la memoria de trabajo u operativa. La memoria de trabajo se refiere a las estructuras y procesos usados para el almacenamiento temporal de información, memoria a corto plazo, y la elaboración de la información. El desarrollo según Vygotsky. Durante el proceso de desarrollo del comportamiento, especialmente en el proceso de su desarrollo histórico, se descubrió que no cambian las funciones, sino la relación entre ellas, el nexo de las funciones entre sí, es decir, las relaciones interfuncionales de la estructura interfuncional. Entonces podemos decir que el desarrollo involucra a las redes neurocognitivas. Como se puede ver en la primera imagen, las redes neuronales del recién nacido aún son mínimas, mientras que si vemos la segunda imagen, estas empiezan a aumentar y progresivamente hasta el segundo año, donde vemos una notable diferencia. Se puede observar en la primera imagen que el desarrollo de la atención visual es progresiva. De 3 a 4 años aún es mínima, mientras que en la tercera imagen, de 6 a 7 años, mejora notablemente. El desarrollo ontogenético del ser humano está apuntalado por los instrumentos. Las palabras son los instrumentos psicológicos más importantes, porque organizan la mente en sistemas funcionales complejos. Según Vygotsky, un instrumento psicológico es una creación artificial, específicamente de la interacción social y las prácticas culturales. Genera significados que van a dirigir procesos cognitivos, como la atención, percepción, entre otros, afectivos y comportamentales. Por otro lado, las palabras son instrumentos psicológicos. Estos cambian nexos entre las funciones psicológicas, tales como la percepción, la atención, la memoria, entre otros. Desarrollo de la autorregulación. En la primera etapa de este desarrollo se encuentran las respuestas reflejas, es decir, estímulo-respuesta, e impulsividad. En la segunda etapa se encuentra la mediación pasiva, que es el uso de gestos sin representación mental. En la cuarta etapa se desarrolla la internalización de signos, la conciencia semiótica y la autorregulación finalmente. Análisis microgenético de la metaatención. Este implica unidades de tiempos de milisegundos y segundos, así como también el uso de test psicométricos y trabajos de laboratorio. Descubrimiento de centros cerebrales de la atención sostenida. Moruzzi y McGowan en 1941 descubren la formación reticular, la cual es una estructura del tallo encefálico que se encarga de los ciclos circadianos, es decir, de sueño y vigilia, llamado también arousal. Es así que se puede observar el SARA, o sistema reticular activador ascendente, y el SRD, o sistema reticular descendente o inhibidor. La importancia de la atención visual para la adquisición del lenguaje. Métodos de investigación en bebés. Uno de ellos es el paradigma de habituación y deshabituación, la preferencia y escuchando mientras estás mirando. La metatensión guiada por el lenguaje se relaciona con el desarrollo social de la personalidad, que incluye el autocontrol conductual y emocional. El autocontrol permite resistir la tentación sobre el objeto que se muestra dentro de su marco perceptivo. El autocontrol atencional es el mecanismo atencional para mejorar la capacidad de controlar las propias acciones en una forma apropiada que nos permita superar la tentación de los desvíos atencionales. Ahora, en la psicología, para llevar a cabo este conocimiento se tuvo que poner a prueba la capacidad del autocontrol, tanto así que el psicólogo Walter Mischel elabora la prueba del bombón, donde nos explica qué hace un niño cuando le muestran unos deliciosos bombones y le dicen que si espera 20 minutos puede comerse 2 y que puede coger solo uno si no es capaz de esperar. El experimento es bien interesante porque muestra la autodisciplina y la habilidad de saber demorar la gratificación.
Sin embargo, cuando se realiza la prueba, se puede observar que la frustración del niño puede repercutir de manera negativa, haciendo que los impulsos internos se sobreposicionen ante la conciencia, demostrando que no posee autocontrol por sí mismo. Por otro lado, cuando ha superado la prueba con éxito, el sujeto ha experimentado la satisfacción, y el autocontrol es el mecanismo por el cual logra dominar los impulsos. Por ende, el desarrollo del autocontrol es necesario para poder focalizar nuestra atención cuando busquemos desarrollar una actividad. Y en el modelo de Atkinson y Shiffrin, básicamente estos dos psicólogos utilizaron este modelo para mostrar que la memoria humana puede ser dividida en tres tipos de diferentes memorias: memoria sensorial, a corto plazo y largo plazo. Ahora, cuando hablamos de la memoria sensorial, absorbemos grandes cantidades de información a través de nuestros sentidos, pero la gran mayoría de ella no puede ser procesada correctamente debido a las limitaciones de nuestra memoria. La información a la que no se presta atención inmediatamente queda nuestra memoria sensorial, la cual se aferra a este conocimiento por muy poco tiempo. Ahora, en la memoria de corto plazo, esta se relaciona con los recuerdos de información que son absorbidos por nuestros sentidos el tiempo suficiente como para poder ser utilizados. Por ejemplo, un número de teléfono que debe ser recordado antes de marcarlo. La memoria de largo plazo tiene la capacidad ilimitada y es capaz de durar toda la vida. Esto básicamente significa que nunca perdemos la capacidad de almacenar nueva información, independientemente del tiempo en que vivamos. Ahora, cuando se hace un análisis cultural, lo que se debe tomar en cuenta son los instrumentos y los sistemas simbólicos. Por ende, una correcta inteligencia emocional proporciona al sujeto la autorregulación para generar dominio sobre sus impulsos. Lev Vygotsky explica: la habilidad de la autorregulación es aprendida y altamente enseñable. Como él mismo refería, es el origen de los procesos psicológicos superiores involucrados en la autorregulación, es decir, los mecanismos de la autorregulación pueden ser modificados por un mediador. Esto se ve mejor reflejado en el concepto de la zona de desarrollo próximo, donde explica que el proceso psíquico actual es un conjunto de conocimientos y actividades que puede realizar el sujeto sin ayuda de alguien más. Ahora, también habla del proceso psíquico potencial, que quiere decir que es un conjunto de conocimientos y actividades que puede realizar el sujeto con ayuda de alguien más. Ahora, con esto podemos responder la pregunta: ¿qué es la zona de desarrollo próximo? Muy bien, es la distancia entre el desarrollo psíquico actual del sujeto y su desarrollo potencial. En el proceso del desarrollo, el nivel del desarrollo potencial se convertirá en un futuro en nivel del desarrollo real del alumno. Es decir, aquello que el individuo solamente podía hacer con ayuda de alguien más, eventualmente lo hará por sí mismo. Por eso, un avance civilizatorio es la creación de instituciones escolares básicas y superiores que permitan desarrollar las cualidades de cada persona. El papel del docente como agente socializador se encargará de guiar al alumno para poder desarrollar las características y cualidades que les permitirá a un futuro poder tener mejor avance y dominio de su autorregulación, autocontrol y por ende dirigir correctamente su atención. Las palabras son los instrumentos psicológicos más importantes porque organizan la mente en sistemas funcionales complejos. Según Vygotsky, un instrumento psicológico es una creación artificial específicamente creado por la interacción social y las prácticas culturales. Son dispositivos sociales, están dirigidos al dominio de los procesos mentales propios o ajenos. Es decir, un instrumento psicológico genera significados que van a dirigir procesos cognitivos, como la atención, percepción, memoria, pensamientos, etc. Y efectivos, que son como emociones y sentimientos, directo a la actividad y comportamientos. Es por eso que en la interacción social, profesor y alumno, se terminan desarrollando las pautas para poder guiar correctamente al alumno hacia un proceso de aprendizaje. El test de cancelación de letras nos permite poder visualizar la rapidez en la que el sujeto podrá desarrollar la tarea pendiente. Por lo tanto, se utilizará este tipo de test de cancelación de letras para poder desarrollar el trabajo pertinente. Buenas noches, mi nombre es Ángel y tengo 13 años. Ya, hoy día Ángel vamos a realizar la prueba contigo. Te voy a dar las instrucciones. Vas a tener que tachar todas las letras A y aquí en la prueba. Ya. Tienes un minuto. Ok.
Como podemos observar, los resultados del test arrojan que no existen problemas de déficit atencional. Las 8 personas están en el rango normal de tiempo que deberían de haber resuelto el test. Conclusiones. La metatensión es la conciencia que tenemos de este importante proceso neuropsicológico y la posibilidad de usar estrategias para regular nuestra capacidad selectiva de inhibir los estímulos distractores y elevar nuestra eficiencia en tareas cognitivas. ¿Cómo podemos desarrollar la metatensión? Pues es sencillo. Las estrategias para desarrollar una mejor metatensión obviamente es evaluar su proceso atencional al seleccionar la información sobre un tema específico. En este contexto tenemos que preguntarnos, ¿tengo dificultades de concentración? ¿Estoy avanzando según lo planeado? Pues supone tener en cuenta las posibilidades o las posibles estrategias atencionales en las que el alumno posee suficiente competencia y seleccionar que se adecue a la naturaleza de la actividad a realizar, comparar por pares, leer despacio, focalizar, rastrear por regiones espaciales, etc. Ello exige la formulación de interrogantes acerca de las demandas e instrucciones de la tarea, como ¿qué debo de hacer? ¿Qué tipo de actividad es? ¿Qué se pide? Leer, escribir, asociar, recordar, comparar. Y por último, para reconocer nuestra metatensión es bueno preguntarse, ¿somos disciplinados en nuestros horarios de sueños? ¿Mantenemos una correcta postura corporal al caminar y al sentarnos? ¿Realizamos más actividades planificando el tiempo que nos demandará? ¿Somos disciplinados en los horarios y hábitos alimenticios? ¿Estudiamos en casa al menos 3 horas seguidas sin fatigarnos? Preguntas que al ser contestadas podremos obviamente evaluar nuestra capacidad atencional y por ende buscar las estrategias específicas para poder solucionar este déficit y tener un mejor autorregulación con respecto a la atención en el momento en que busquemos estudiar y realizar actividades que exijan de este proceso cognitivo. Muchas gracias.